El camino de la fe, la vida, es un viaje lleno de altibajos, donde cada uno de nosotros lleva sus propias cargas, miedos y esperanzas. A veces nos sentimos solos en medio del camino, como si estuviéramos siguiendo un sendero estrecho, lleno de piedras y dificultades. Pero si nos detenemos un momento y reflexionamos, nos daremos cuenta de que, incluso en las horas más oscuras, Dios nunca nos abandona. Él está con nosotros, guiando nuestros pasos, dándonos la fuerza necesaria para continuar en la vida. Nos ofrece constantemente elecciones. A veces, estas elecciones son claras, otras veces parecen enredadas, difíciles de entender, pero hay una verdad inmutable. No importa cuán difícil sea el camino, Dios siempre está a nuestro lado. Como Él prometió, jamás nos dejará y siempre estará listo para apoyarnos, aun cuando te sientes perdido. En un momento de angustia, lo primero que puedes hacer es detenerte, respirar y recordar que Dios está en control. Cuando miramos hacia el futuro con fe, vemos no solo los obstáculos, sino también las oportunidades que Él ha preparado para nosotros. Pero, ¿cómo podemos entender mejor los caminos de Dios? ¿Cómo podemos confiar plenamente en sus promesas y seguir su camino con confianza, sin temer lo desconocido? La respuesta está en nuestra fe. La fe no es solo creer en las cosas buenas cuando todo va bien, sino confiar en Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe es seguir caminando, incluso cuando el camino parece oscuro. Como dijo Jesús, andad por fe, no por vista. Cuando decidimos confiar plenamente en Dios, Él comienza a transformar las dificultades en oportunidades para el crecimiento espiritual. En la Biblia encontramos muchas historias que ejemplifican esta confianza. Hombres y mujeres de fe enfrentaron enormes desafíos, pero nunca perdieron la esperanza en Dios. Ellos eligieron confiar en su promesa y seguir su camino. Esto nos enseña una lección vital. No importa dónde estés ahora, lo que realmente importa es tu disposición para caminar por fe, buscando la presencia de Dios. La fe, como sabemos, no es una cuestión de intelecto o comprensión profunda, sino una cuestión de confianza y entrega. En un mundo lleno de distracciones, donde somos constantemente bombardeados por noticias, preocupaciones y ansiedades, cada vez es más difícil centrarnos en Dios. Pero al buscar su presencia diariamente, comenzamos a darnos cuenta de que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas, incluso cuando las cosas parecen no tener sentido. La Biblia dice, Dios está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No es necesario ser perfecto ni tener todas las respuestas para acercarnos a Él. Él nos llama simplemente a entregarnos y confiar, a buscar su presencia con corazón puro. Y esto es lo que sucede cuando buscamos primero el reino de Dios. Como Jesús nos enseñó, buscar el reino es buscar al propio Dios. Es poner nuestro corazón en su dirección, es vivir una vida de rendición. Dios no espera perfección, Él desea sinceridad. Él no nos pide ser fuertes todo el tiempo, sino ser humildes lo suficiente para pedir su ayuda. Al buscar su presencia, comenzamos a entender su voluntad para nuestras vidas, y cada día nos volvemos más semejantes a Él. Él es nuestro guía, nuestro pastor, y por más difícil que sea el camino, Él nos conduce con seguridad en momentos de dolor e incertidumbre. Es cuando más necesitamos buscar a Dios. A veces, la vida nos empuja a situaciones que no podemos controlar. En esos momentos, podemos sentirnos perdidos y sin fuerzas. Sin embargo, cuando buscamos su presencia, encontramos paz. No es la paz que el mundo ofrece, sino una paz que trasciende el entendimiento humano. Una paz que nos sostiene incluso en tiempos de turbulencia. Al buscar la presencia de Dios, no solo estamos pidiendo ayuda, sino también alineándonos con su plan. En su plan,
encontramos propósito, dirección y sobre todo, paz. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos que Él comenzó su jornada terrenal buscando la dirección del Padre Uno. Y al igual que Él, necesitamos hacer lo mismo todos los días, porque es a través de su presencia que encontramos nuestro verdadero propósito. En la decisión de buscar primero el reino, cuando hablamos de buscar primero el reino de Dios, estamos hablando de un compromiso diario, no solo de una acción puntual. A menudo la vida nos presenta innumerables caminos y elecciones, y somos tentados a priorizar todo lo que es inmediato y visible. Sin embargo, Jesús nos enseña que buscar el reino en primer lugar significa alinear nuestra vida con el plan divino, poniendo a Dios en el centro de todas nuestras decisiones. Esto no significa que debamos abandonar nuestros sueños o responsabilidades, sino que necesitamos entender que el reino de Dios debe ser el fundamento que sustente todo lo demás. Cuando Dios es nuestra prioridad, lo demás comienza a alinearse. Como dice la Biblia, en todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21 y 22. Sin embargo, esta promesa es para aquellos que verdaderamente buscan el reino de Dios y su justicia, poniendo sus prioridades por encima de las nuestras. A la búsqueda del reino no es un acto de religiosidad vacía, sino una decisión profunda. Sí, cuando ponemos a Dios en primer lugar, comenzamos a ver la vida con ojos diferentes. Las dificultades, que antes parecían insuperables, se convierten en oportunidades de crecimiento. Las preocupaciones que nos dominaban empiezan a perder fuerza. Esto sucede porque el reino de Dios no es algo distante, sino una realidad presente, activa y transformadora, que cambia nuestro corazón y nuestras perspectivas. Recuerda, no se trata de seguir una lista de reglas o ser perfecto, sino de vivir en comunión con Dios, escuchar su voz y permitir que Él guíe cada uno de nuestros pasos. Cuando buscamos el reino de Dios, buscamos más que bendiciones materiales. Buscamos una transformación interna que nos prepara para vivir de acuerdo con su voluntad. La verdadera transformación ocurre cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, aceptamos su dirección y decidimos vivir conforme a los principios de su reino. Esto va más allá de nuestra comprensión humana, pero es en la obediencia que encontramos la verdadera paz y seguridad. Al poner a Dios en primer lugar, nos abrimos a lo que Él tiene de mejor para nosotros. A los desafíos en el camino espiritual es natural que, al decidir poner a Dios en primer lugar, nos enfrentemos a desafíos. El mundo a nuestro alrededor nos está presionando constantemente a seguir patrones que no son los de Dios. Estamos rodeados de influencias que buscan desviarnos del camino de la justicia y hacernos dudar de nuestras elecciones. Sin embargo, incluso ante las dificultades, la elección de buscar primero el reino de Dios trae consigo la certeza de que, al final, Él prevalecerá. Aun cuando Jesús nos llama a buscar el reino, Él nos invita a un caminar de fe. La fe, por sí sola, no es fácil, pues implica confiar en lo invisible, creer en lo que no vemos. Pero, a través de la fe, somos fortalecidos para seguir adelante, incluso cuando los vientos contrarios son fuertes. Cada paso dado en dirección a Dios es un paso hacia la transformación, la victoria y la plenitud de vida. El reino de Dios no se limita a esperar algo futuro, sino que está disponible para nosotros ahora. Es cuando vivimos con los ojos fijos en Dios, cuando nos dedicamos a Él de todo corazón, que vemos su mano de poder moverse en nuestra vida. Incluso cuando no entendemos los caminos, cuando los planes no se alinean con lo que esperábamos. Sabemos que Él nos está guiando, sosteniendo y preparando lo mejor para nosotros al buscar primero el reino de Dios. No solo descubrimos nuestro propósito divino,
sino que también nos convertimos en instrumentos de cambio en el mundo. La transformación comienza de adentro hacia afuera. Somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, a mostrar el amor de Dios donde hay odio y a vivir en paz, incluso en medio de la tormenta. Eso es vivir el reino de Dios aquí y ahora. ¿Cómo vivir con la prioridad del reino de Dios? Vivir con la prioridad del reino de Dios significa tomar decisiones diarias que reflejen los valores del cielo. No se trata de ser perfecto, sino de ser intencional en nuestras elecciones. Cuando buscamos primero el reino de Dios, nuestras prioridades cambian de manera profunda. Las cosas que antes nos parecían importantes, como el dinero, la fama o el estatus, pierden su poder sobre nosotros. Lo que antes parecía urgente, ahora parece secundario, porque nuestra visión espiritual es renovada. El reino nos invita a vivir con propósito y con un sentido de dirección claro. La verdadera prioridad no es ganar lo que el mundo ofrece, sino vivir de acuerdo con lo que Dios desea para nosotros. Esto significa que, cuando estamos alineados con el reino, tenemos paz, claridad de propósito y la certeza de que nuestras vidas están siendo guiadas por un propósito eterno en vivir. Con esta prioridad nos enseña a confiar más en Dios que en las circunstancias a nuestro alrededor. La vida puede ser desafiante y muchas veces las situaciones parecen no alinearse con lo que esperamos. Sin embargo, es cuando ponemos a Dios en primer lugar que experimentamos una paz que trasciende las situaciones. Esta paz no se basa en la ausencia de dificultades, sino en la confianza de que Dios está en control de todas las cosas. Buscar el reino de Dios, en primer lugar, no es una tarea fácil, pero es una elección diaria. Cuando nos despertamos por la mañana, nos enfrentamos al deseo de buscar el éxito inmediato, las preocupaciones del día y las distracciones del mundo. Pero, al dedicarnos a Dios desde temprano, poniéndolo en primer lugar, comenzamos el día con el corazón alineado con su voluntad. Y eso transforma nuestra perspectiva sobre todo lo que vendrá después, a las bendiciones de poner a Dios en primer lugar. Cuando buscamos primero el reino de Dios, las bendiciones de Dios comienzan a fluir de manera sobrenatural. No es porque hagamos algo para merecer estas bendiciones, sino porque nos estamos alineando con la voluntad de Dios para nuestra vida. Él desea bendecir a sus hijos, pero estas bendiciones son más que cosas materiales, son espirituales, emocionales y hasta relacionales. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, nuestras preocupaciones disminuyen, porque sabemos que Él cuida de nosotros. La ansiedad da paso a la confianza, la inseguridad da paso a la paz, la soledad da paso a la comunión con el Creador. Esto no significa que todos los problemas desaparezcan, pero significa que nuestra manera de enfrentar estos problemas es transformada. En lugar de luchar solos, luchamos con la certeza de que Dios está a nuestro lado. Dios, al ver nuestro corazón alineado con Él, comienza a mostrarnos lo que realmente importa. Él nos da discernimiento para saber qué elegir, nos da sabiduría para tomar decisiones difíciles y nos da fuerza para soportar los desafíos de la vida. Las bendiciones que recibimos no son solo para nosotros, sino también para aquellos a nuestro alrededor. Cuando buscamos el reino de Dios, nos convertimos en canales de bendiciones para otros. Nuestro testimonio de fe y nuestra actitud de confianza en Dios se convierten en un reflejo de su amor y cuidado. El desafío de poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar no es una tarea fácil. Vivimos en un mundo que constantemente nos ofrece distracciones y tentaciones que nos alejan del enfoque en Dios. Muchas veces nos encontramos tan absorbidos por nuestros problemas y preocupaciones cotidianas que olvidamos poner a Dios
en primer lugar, pero es en ese momento cuando el desafío se convierte en una oportunidad de crecimiento. El desafío de poner a Dios en primer lugar es un reflejo de nuestra fe y confianza en Él. En Jesús nos enseña que debemos buscar el reino de Dios sobre todas las cosas, pero esta no es una elección que hacemos una sola vez en la vida, es una decisión diaria. Cada día nos ofrece la oportunidad de poner a Dios en primer lugar y, al hacerlo, nos alineamos con su propósito para nosotros. En el reino de Dios como fuente de propósito e identidad. Cuando buscamos primero el reino de Dios, comenzamos a entender que nuestra identidad no se define por las cosas que poseemos o por las personas que nos rodean, sino por nuestra relación con Dios en Cristo. Encontramos nuestra verdadera identidad. No somos definidos por el éxito profesional, por nuestra apariencia o por los bienes materiales. Somos hijos e hijas del Rey, y eso es lo que debe moldear nuestra identidad muchas veces. Nos vemos buscando nuestra identidad en cosas temporales, la aprobación de los demás, el reconocimiento social o la acumulación de bienes materiales pueden parecer satisfactorios por un tiempo, pero son vacíos. No pueden llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Cuando buscamos el reino de Dios, nuestra identidad se ancla en la verdad eterna. Somos amados, elegidos y llamados para un propósito, y cuando nos basamos en esta verdad, encontramos paz y dirección. Sin importar las circunstancias a nuestro alrededor, en el reino de Dios nos da una nueva perspectiva sobre el mundo y sobre lo que realmente importa. No importa cuántos títulos tengas o lo que las personas piensen de ti. Lo que importa es lo que Dios piensa de ti y cómo estás alineado con su plan. Poner a Dios en primer lugar nos hace ver el mundo a través de sus ojos y nos permite vivir con propósito, sabiendo que nuestras vidas tienen un significado eterno. Como el orden de las prioridades afecta tu vida espiritual, ya manera en que priorizamos las cosas en nuestra vida tiene un impacto directo en nuestra vida espiritual. Si Dios no está en primer lugar, todo comienza a desorganizarse. Las preocupaciones del mundo comienzan a tomar control. Las distracciones se multiplican y nuestra paz interior se disipa. Pero cuando ponemos a Dios en el centro, las demás cosas comienzan a alinearse. Esto no significa que todo será fácil, sino que encontraremos equilibrio y claridad en nuestras decisiones. Jesús nos enseña que el orden de las prioridades es fundamental para una vida cristiana saludable. Aquellos que buscan primero el reino de Dios y su justicia encontrarán una paz que no depende de las circunstancias externas. La vida espiritual no es algo que podamos relegar a un segundo plano y esperar que todo salga bien. Cuando la prioridad es el reino de Dios, experimentamos un alineamiento espiritual que nos capacita para vivir conforme al propósito divino, no solo sobreviviendo, sino floreciendo, a pesar de las dificultades, poniendo el reino de Dios en práctica en el día a día. Ahora, la verdadera cuestión es cómo poner el reino de Dios en práctica en nuestro día a día. Buscar el reino de Dios no es solo una acción espiritual que realizamos en momentos de oración o culto, sino una actitud diaria que moldea nuestra forma de vivir, trabajar e interactuar con los demás. Cuando elegimos buscar el reino de Dios, nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras acciones reflejan esta prioridad. Esto significa hacer elecciones conscientes que honren a Dios en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en la familia, en las relaciones, en las finanzas y hasta en el ocio. Todo lo que hacemos debe ser una expresión del reino de Dios. Cuando buscamos el reino primero, nuestras elecciones comienzan a reflejar la justicia, la paz y la alegría que vienen del Espíritu Santo. Esto transforma no solo nuestra vida,
sino también las vidas de aquellos a nuestro alrededor, ya que somos llamados a ser luz en el mundo, señalando el reino de Dios, como la búsqueda del reino de Dios transforma nuestras relaciones. Cuando buscamos el reino de Dios, nuestras relaciones interpersonales también comienzan a transformarse. No importa si estamos en casa, en el trabajo o en la iglesia, la relación con los demás se alinea con los principios del reino. Al buscar primero el reino de Dios nos enseña a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona y a servir como Él sirve. A la verdadera transformación ocurre cuando decidimos aplicar los valores del reino de Dios en nuestras relaciones. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a conflictos, nuestras reacciones naturales están basadas en egoísmo, ira o venganza. Sin embargo, al buscar el reino, aprendemos a responder con paciencia, empatía y perdón. El reino de Dios no solo nos da la fuerza para perdonar, sino que también nos muestra que el perdón trae libertad, tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Nuestra relación con Dios también afecta profundamente nuestras interacciones con los demás. Cuando nuestra relación con Dios está en el centro, nuestras actitudes hacia los demás se vuelven más humildes, respetuosas y llenas de amor. La búsqueda del reino de Dios nos enseña a valorar a los demás como Dios nos valora, y eso resulta en relaciones más saludables y significativas. El reino de Dios y la paz interior. Uno de los mayores beneficios de buscar el reino de Dios es la paz interior que Él nos da. En un mundo lleno de caos, estrés e incertidumbre, la paz de Dios se convierte en un refugio seguro. Cuando buscamos primero el reino de Dios, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, tenemos una paz que trasciende todo entendimiento. Esta paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Jesús nos prometió que nos daría paz, una paz que no es como la paz del mundo. La paz que el mundo ofrece es temporal y muchas veces está basada en circunstancias externas, pero la paz que Jesús ofrece es eterna e inquebrantable. Al buscar el reino de Dios, nos permitimos vivir esa paz, sabiendo que Dios está en control. Incluso en medio de la tormenta, podemos descansar con la certeza de que Él nos guía y nos protege. Aun cuando ponemos a Dios en primer lugar, comenzamos a experimentar una paz que va más allá de las circunstancias. Las preocupaciones, el miedo y la ansiedad ya no nos dominan, porque sabemos que estamos en las manos de un Dios fiel que nunca nos abandona. Esta paz es una de las mayores bendiciones del reino de Dios, y al buscarla, encontramos descanso para nuestras almas en la justicia de Dios en el reino. Otro aspecto fundamental del reino de Dios es su justicia. Buscar primero el reino de Dios implica vivir de acuerdo con su justicia, que no es simplemente seguir reglas, sino vivir en armonía con su voluntad. La justicia de Dios es una justicia que restaura, que libera y que trae equilibrio a todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces, la justicia del mundo puede parecer superficial o punitiva, pero la justicia de Dios está llena de misericordia y gracia. Cuando buscamos el reino, aprendemos a vivir de manera justa, no solo obedeciendo las leyes, sino actuando con compasión, empatía e integridad. La justicia de Dios nos lleva a tratar a los demás con dignidad, a luchar por los oprimidos y a buscar la paz. Vivir según la justicia de Dios es vivir conforme a sus principios eternos, que traen transformación a nuestra vida y a nuestro mundo. Al buscar la justicia de Dios también nos enseña a confiar en su perfección. Incluso cuando las circunstancias parecen injustas, sabemos que Dios, en su soberanía, trabaja todo para el bien de aquellos que lo aman y buscan su reino. Esto nos da una paz profunda, pues entendemos que la verdadera justicia está en confiar en el carácter inmutable de Dios
que siempre hará lo que es correcto en el reino de Dios, y las promesas de abundancia cuando Jesús nos enseñó a buscar primero el reino de Dios. También nos prometió que al hacer esto, todas las cosas serían añadidas a nosotros. Esta promesa de abundancia no se refiere solo a bienes materiales, sino a la abundancia de paz, amor, sabiduría y propósito. Al poner el reino de Dios en primer lugar, vemos nuestras necesidades suplidas de maneras inesperadas a menudo. Preocupamos por lo que vamos a comer, vestir o dónde vamos a vivir, como Jesús menciona en Mateo las 6:31-32. Estas preocupaciones son legítimas, pero Jesús nos llama a no dejarnos dominar por ellas. Cuando buscamos el reino de Dios, sabemos que Él cuidará de todas nuestras necesidades, no porque simplemente lo pidamos, sino porque ponemos su voluntad en primer lugar y al hacer esto, nos alineamos con su propósito para nuestras vidas. En el reino de Dios trae una abundancia que no se mide por lo que poseemos, sino por lo que somos en Cristo. Cuando buscamos el reino primero, encontramos una riqueza espiritual que nada puede quitarnos. La verdadera abundancia es vivir en comunión con Dios, siendo guiados por su Espíritu y experimentando la plenitud de su gracia en Él. Reino de Dios como fuente de fuerza en tiempos de adversidad. La vida cristiana no está exenta de dificultades. Jesús nunca prometió una vida sin tribulaciones, pero nos aseguró que estaría con nosotros en todas las situaciones. Cuando buscamos el reino de Dios, encontramos fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. El reino de Dios no nos libra de los problemas, pero nos capacita para enfrentarlos con valentía, fe y esperanza en momentos de adversidad. Podemos confiar en que Dios está trabajando a nuestro favor. Cuando ponemos el reino de Dios en primer lugar, sabemos que Él está con nosotros en medio de las dificultades, sosteniéndonos y fortaleciéndonos. El Espíritu Santo nos capacita para resistir, perseverar y crecer en las tribulaciones. A través de la oración, la meditación en la palabra y la comunión con otros creyentes, encontramos la fuerza necesaria para continuar incluso cuando los caminos son difíciles. El reino de Dios y nuestra identidad. Cuando buscamos primero el reino de Dios, nuestra identidad comienza a alinearse con la verdad divina. El mundo a menudo intenta definirnos por nuestros logros, apariencia o estatus social. Sin embargo, cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, nuestra verdadera identidad es revelada. Somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. El reino de Dios nos enseña a vivir de acuerdo con esta identidad celestial, no dejándonos definir por las presiones externas, sino por la verdad de lo que Dios dice que somos. En el reino de Dios nos ofrece una nueva perspectiva sobre quiénes somos. Nos enseña a vivir, ya no buscando validación de las personas, sino confiando plenamente en que somos amados y aceptados por Dios. Al vivir conforme a los principios del reino, nuestra identidad se cimenta en la gracia de Dios y no en los errores o fracasos del pasado. Este alineamiento con el reino trae libertad, porque sabemos que nuestra aceptación viene de Dios y no de las expectativas del mundo. En la verdadera identidad, entonces, no es algo que encontramos en el éxito, la apariencia o las posesiones materiales, sino en nuestra relación con Dios. Él es nuestro Padre y Él nos define. Cuando buscamos el reino en primer lugar, comenzamos a vivir de manera auténtica, confiando en nuestra identidad en Cristo y no en aspectos temporales o superficiales en Él. Reino de Dios como fuente de sabiduría. La sabiduría del reino de Dios no es como la sabiduría de este mundo. No viene de acumular conocimiento o seguir tendencias pasajeras, sino de vivir de acuerdo con la voluntad divina. Cuando buscamos primero el reino de Dios,
la sabiduría celestial comienza a fluir en nuestras vidas, guiándonos en cada decisión que tomamos. A la sabiduría del reino nos enseña a vivir con discernimiento, tomando decisiones que honren a Dios y traigan frutos duraderos. Nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas, ofreciendo una visión eterna y divina para nuestras vidas. Al vivir por la sabiduría del reino, tomamos decisiones que no solo nos benefician a nosotros, sino que también bendicen a aquellos a nuestro alrededor. Muchas veces buscamos sabiduría en los consejos humanos o en los medios terrenales, pero la verdadera sabiduría viene de Dios. Él promete darnos sabiduría cuando pedimos con fe. Santiago 1:5. Al buscar el reino de Dios en primer lugar, nos abrimos a la dirección divina y nuestra vida comienza a reflejar esta sabiduría celestial en todo lo que hacemos en el reino de Dios y su propósito para nuestras vidas. Cada uno de nosotros fue creado con un propósito divino, un plan eterno que solo puede ser plenamente revelado cuando ponemos el reino de Dios en primer lugar. El reino de Dios nos conecta con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ayudándonos a entender lo que Él desea lograr a través de nosotros. Cuando buscamos el reino, comenzamos a ver nuestra vida bajo una nueva perspectiva, no como una búsqueda de éxito personal, sino como un llamado para cumplir los propósitos de Dios. El reino de Dios no se limita a un lugar o a un tiempo futuro, sino que está presente aquí y ahora. Cuando buscamos el reino de Dios en primer lugar, comenzamos a vivir con un sentido de propósito eterno, sabiendo que nuestras acciones tienen un impacto en el reino de Dios. En cada paso que damos, cada decisión que tomamos, está guiado por el propósito divino. Esto nos da un sentido de dirección. Incluso cuando los caminos son difíciles o inciertos, en encontrar el propósito divino en nuestra vida no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo de alinear nuestras acciones, nuestras elecciones y nuestros deseos con la voluntad de Dios. Cuando buscamos el reino de Dios primero, Él revela nuestro propósito de manera clara y podemos vivir con confianza, sabiendo que estamos en el camino correcto. El reino de Dios y nuestra transformación personal. La búsqueda del reino de Dios no es solo una acción externa, sino una transformación interna profunda. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, Él comienza a moldear nuestro carácter, nuestras actitudes y nuestras reacciones. La transformación que el reino de Dios trae no es solo superficial, sino que toca nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Al buscar el reino de Dios primero nos desafía a abandonar viejos hábitos, mentalidades limitantes y patrones de comportamiento que no están alineados con la voluntad de Dios. Él nos llama a vivir una vida de santidad, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. La verdadera transformación ocurre cuando nos entregamos totalmente a Dios, permitiendo que Él nos purifique y nos moldee a la imagen de su Hijo. Este proceso de transformación no es fácil, pero es esencial para vivir plenamente el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando buscamos el reino de Dios en primer lugar, comenzamos a ver las áreas de nuestras vidas que necesitan ser transformadas y nos volvemos más dispuestos a permitir que Dios nos modele, nos enseñe y nos transforme de adentro hacia afuera en el reino de Dios y el significado de la vida en un mundo donde la búsqueda de estatus, riqueza y reconocimiento a menudo eclipsa el verdadero propósito. El reino de Dios nos ofrece el verdadero significado de la vida. Cuando ponemos el reino de Dios en primer lugar, comenzamos a entender que la vida no se trata de acumular bienes materiales o alcanzar el éxito mundano, sino de vivir para la gloria de Dios y cumplir su propósito. El reino de Dios nos enseña que la verdadera felicidad no proviene de circunstancias externas, sino de una vida vivida en comunión con el Creador. Cuando buscamos el reino,
encontramos la paz, la alegría y el propósito que el mundo no puede ofrecer. El reino de Dios nos da una razón para vivir, y esa razón está arraigada en su voluntad y en su plan eterno para nosotros. La búsqueda del reino de Dios es una búsqueda de significado, de un propósito que trasciende las preocupaciones temporales y nos conecta con el plan divino. Cuando ponemos el reino en primer lugar, nuestra vida adquiere un propósito eterno que no depende de lo que conquistamos aquí, sino de lo que hacemos en respuesta al llamado de Dios, el reino de Dios y la paz interior. La paz es una de las promesas más preciosas del reino de Dios. Cuando buscamos primero el reino, comenzamos a experimentar una paz que va más allá del entendimiento humano. En un mundo lleno de agitación, ansiedad e incertidumbre, esa paz divina nos da un descanso que no se puede encontrar en ningún otro lugar. No depende de las circunstancias externas, sino que viene de una relación profunda y constante con Dios. Cuando ponemos el reino de Dios en primer lugar, comenzamos a vivir con una tranquilidad interior que no se ve afectada por las turbulencias externas. Incluso en los momentos más difíciles, sabemos que Dios está en control y que Él nos dará la paz necesaria para atravesar cualquier tormenta. La paz del reino no es solo la ausencia de conflictos, sino la presencia de Dios en nuestra vida, guiándonos y sosteniéndonos. En Jesús nos invitó a descansar en Él, diciendo: venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Mateo 11:28. Cuando buscamos el reino de Dios primero, encontramos alivio para nuestras ansiedades, porque sabemos que estamos caminando conforme a su voluntad y que Él cuida de nosotros en el reino de Dios. Y la libertad espiritual, libertad que viene del reino de Dios, es uno de los mayores regalos que podemos experimentar. Al poner a Dios en primer lugar, somos liberados de la esclavitud del pecado, de las preocupaciones mundanas y de la ansiedad que nos aprisiona. La libertad espiritual no significa vivir sin dificultades, sino vivir con la certeza de que, independientemente de las circunstancias, estamos en paz con Dios y sabemos que Él está en control. Esta libertad no se conquista por nuestros propios esfuerzos, sino por la gracia de Dios. Cuando buscamos el reino de Dios, Él nos libera de la necesidad de controlar todo y nos enseña a confiar plenamente en su soberanía. La verdadera libertad espiritual se encuentra en la rendición a Dios, donde dejamos que Él gobierne nuestras vidas y guíe nuestros pasos. Cuando ponemos el reino de Dios en primer lugar, nuestras preocupaciones disminuyen, porque sabemos que Dios cuida de nosotros. Él nos da una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en Él. Esa libertad nos permite vivir con alegría, gratitud y paz, sabiendo que estamos alineados con el propósito divino para nuestras vidas en el reino de Dios. Y la esperanza, vivir en el reino de Dios, nos da una esperanza que trasciende las dificultades y desafíos de la vida. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, comenzamos a mirar el futuro con una perspectiva eterna, sabiendo que no importa lo que pase aquí y ahora, nuestra esperanza está segura en Cristo. El reino de Dios nos enseña que, además de la vida presente, tenemos una esperanza que va más allá de la muerte. Una esperanza de que, al final, Dios restaurará todas las cosas. La esperanza que viene del reino de Dios no es una esperanza vaga o incierta, sino una esperanza fundada en las promesas de Dios. Cuando buscamos primero el reino, nuestra esperanza se alimenta por la certeza de que Dios cumplirá todo lo que prometió. Él nos da la esperanza de una vida eterna con Él, donde no hay más dolor, sufrimiento o tristeza, sino solo alegría y paz. El apóstol Pablo nos recuerda: sabemos que si nuestra morada terrenal, que es la casa de este cuerpo, se destruye, tenemos
de parte de Dios un edificio, una casa eterna en los cielos, no hecha por manos humanas. 2 Corintios 5. Cuando buscamos el reino de Dios, nuestra esperanza ya no está limitada a lo que vemos y experimentamos en este mundo, sino en la eternidad con Dios. El reino de Dios y la justicia social. Buscar primero el reino de Dios también significa vivir en justicia, no solo en relación con Dios, sino también con los demás. El reino de Dios nos llama a actuar con compasión, a ayudar a los necesitados, a luchar por la justicia y a vivir de manera que honre a Dios y beneficie al prójimo. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, comenzamos a ver el mundo con sus ojos, en un mundo que necesita sanación, restauración y compasión. A la justicia de Dios no es solo una cuestión de obedecer las leyes, sino de vivir de acuerdo con los principios de su reino. Esto significa trabajar por la justicia social, defendiendo a los pobres, los oprimidos y los marginados. El reino de Dios nos enseña que, cuando buscamos primero la justicia divina, comenzamos a actuar como agentes de transformación en el mundo a nuestro alrededor, promoviendo la paz, la igualdad y la dignidad para todos. Cuando Jesús habló sobre la justicia, no solo hablaba de cumplir reglas, sino de vivir con un corazón lleno de amor y compasión. Él dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. El reino de Dios nos llama a buscar justicia, no solo para nosotros mismos, sino para todos aquellos que necesitan nuestra ayuda y apoyo en el reino de Dios y la provisión. Cuando ponemos el reino de Dios en primer lugar, comenzamos a ver sus provisiones de maneras sorprendentes. A menudo nos preocupamos por lo que vamos a comer, vestir o dónde vamos a vivir, pero Jesús nos enseñó que, al buscar primero el reino de Dios, esas necesidades serán satisfechas. El reino de Dios trae una provisión que no depende de las circunstancias externas, sino de la fidelidad de Dios. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, Él se compromete a cuidar de nosotros. Jesús dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Dios sabe lo que necesitamos y promete proveernos abundantemente, según su voluntad. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí que, en todas las situaciones, podemos confiar en que Él nos sostendrá. Buscar primero el reino de Dios nos enseña a confiar en su provisión, sabiendo que Él es nuestro proveedor. Incluso cuando las cosas parecen difíciles, sabemos que Dios tiene el control y que Él suplirá todas nuestras necesidades. Cuando vivimos alineados con el reino, nuestras preocupaciones sobre el futuro disminuyen, porque sabemos que Dios nos dará todo lo que necesitamos a su debido tiempo. Llegamos al punto crucial de nuestra reflexión sobre el reino de Dios y la importancia de poner a Dios en primer lugar, cuando Jesús nos instruye a buscar el reino de Dios en primer lugar. Él nos está invitando a un viaje de transformación profunda. No se trata de un simple ajuste de prioridades, sino de un realineamiento completo de nuestra vida, donde el reino de Dios se convierte en el centro de todas nuestras decisiones, sueños y acciones. Esta decisión no es algo que suceda solo una vez. Buscar el reino de Dios primero es un estilo de vida diario, un compromiso continuo de entregar nuestros corazones, nuestras elecciones y nuestras prioridades a Dios. Cuando hacemos esto, algo extraordinario sucede. El cielo comienza a actuar a nuestro favor. Dios, en su fidelidad, comienza a ordenar nuestro camino de tal forma que, aunque los desafíos sigan existiendo, comenzamos a vivir con una paz que no puede ser perturbada por las circunstancias. El reino de Dios no es solo un concepto distante o algo que esperamos alcanzar después de la muerte. Es una realidad que debe ser vivida ahora, aquí
en nuestra vida cotidiana. No se trata solo de lo que sucede después de nuestro tiempo en la tierra, sino de cómo vivimos aquí y ahora. El reino de Dios invade nuestros corazones, nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestros sueños y hasta nuestras preocupaciones. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, nuestra vida comienza a reflejar su gloria de una manera que no podríamos imaginar. Es cierto que la vida puede ser difícil, que las prioridades del mundo nos presionan a poner todo y a todos en el lugar de Dios, pero cuando buscamos el reino de Dios primero, comenzamos a ver la vida con nuevos ojos. Las cosas que antes nos preocupaban tanto ya no tienen el mismo peso. Cuando Dios ocupa el lugar central, todo a nuestro alrededor comienza a alinearse con su propósito y sentimos la paz que solo Él puede proporcionar. Por lo tanto, pregúntate, ¿dónde está mi corazón? Si Dios no está en el centro, es hora de hacer un ajuste. Poner a Dios en primer lugar no significa solo un cambio de comportamiento, sino un cambio de corazón. Pon su voluntad como prioridad y verás cómo todo lo demás comenzará a alinearse. Esto no significa que todo será fácil, pero sí que tendrás dirección y paz, incluso en los momentos más difíciles. Dios no nos llama a hacer todo por nuestras propias fuerzas. Él nos invita a descansar en Él, a confiar en que Él proveerá todo lo que necesitamos. El reino de Dios, cuando se pone verdaderamente en primer lugar, transforma nuestra vida de adentro hacia afuera. Nos da una nueva perspectiva, una nueva esperanza y una paz que excede todo entendimiento ahora. Frente a todo lo que hemos reflexionado, es el momento de tomar una decisión a poner a Dios en primer lugar en tu vida. No solo con palabras, sino con acciones, con decisiones diarias. Que este sea el primer paso de un nuevo comienzo, de una vida alineada con el reino de Dios, donde Él sea nuestra prioridad y todo lo demás venga como consecuencia. Ahora, oremos juntos, poniendo a Dios en el centro de nuestras vidas como nuestra prioridad. Que al hacer esto podamos experimentar la paz, la provisión y la transformación que solo Él puede traer. Padre querido, en este momento, entregamos nuestras vidas a ti. Sabemos que, cuando buscamos tu reino en primer lugar, todas las cosas se alinean de acuerdo con tu plan perfecto. Señor, ayúdanos a hacer de esta decisión una realidad diaria. Enséñanos a confiar en ti en todos los aspectos de nuestra vida, a entregar nuestras preocupaciones y a buscar tu reino antes que todo. Que nuestra vida sea un reflejo de tu amor, tu justicia y tu paz. Y que, al poner tus prioridades en primer lugar, podamos ver cómo tu mano se mueve poderosamente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora es tu turno de interactuar. Comenta abajo con la frase: Dios es mi prioridad. Este simple acto es más que palabras. Es una declaración de fe, de confianza y de compromiso con el reino de Dios. Al escribir esto, estás reafirmando tu decisión de buscar el reino primero en tu vida. Y si este video tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para seguir siendo alimentado con mensajes que fortalecerán tu fe. Que Dios bendiga tu caminar y recuerda, cuando pones a Dios en primer lugar, todo lo demás encaja perfectamente.